Hola, hola, bueno, bienvenidos. Buenos días, buenas tardes. Bienvenidos todos a este evento Visibilidad Total, Riesgo Cero. Hoy estamos emocionados de tenerlos con nosotros. Vamos a estar explorando cómo proteger eficazmente nuestros dispositivos. Este es de nuevo otro capítulo de nuestra serie de eventos trimestrales buscando elevar el nivel de ciberseguridad de sus organizaciones. Durante este webinar vamos a estar viendo las soluciones que ofrece Absolute, específicamente en el caso de Secure Endpoint, para garantizar la visibilidad y reducir al mínimo lo más que se pueda los riesgos en todo nuestro parque de dispositivos, en nuestra red. Gracias por unirse a nosotros en esta importante conversación sobre ciberseguridad. Para nosotros es un placer de verdad tenerlos aquí mientras se van uniendo más y más personas. Le voy dando la bienvenida. Hoy, como siempre, nos acompañará hasta ahora el más sabio y experto de nuestra organización, Juan Carlos Marín, el pilar más fuerte del equipo técnico y líder esencial de nuestro equipo. Hoy nos va a estar Juan Carlos explicando, y gracias Juan Carlos por acompañarnos y Un gusto, bienvenido. David. Gracias, David. Nos va a estar explicando en una sesión de aprendizaje bastante interesante que vamos a tener sobre cómo poder asegurar nuestros dispositivos, dónde podemos, cómo Absolute se integra en nuestras organizaciones agregando una capa adicional de protección desde la seguridad de datos sensibles hasta la adopción de políticas que aseguran que cada clic que se dé en los dispositivos sea de una manera lo más segura posible. ¿Por qué este enfoque es tan relevante? Bueno, porque como sabemos el 70% aproximadamente de los ataques ocurren en los endpoints. Y no es un secreto para nadie que el factor humano es el más relevante. Por ende, es que es tan relevante para los ciberatacantes el tema de la ingeniería social. Entonces, para ello hoy Juan Carlos nos va a ilustrar cuáles son las mejores prácticas de implementación de dispositivos seguros, cómo lo haremos, cómo Absolute Software actúa como nuestra solución de confianza, brindando seguridad en tiempo real y asegurando la continuidad operativa. Así que prepárense. Bueno, ya hay más personas conectadas. Ya creo que podemos ir arrancando porque este es un evento donde vamos a aprender sobre seguridad digital, señores. Que bienvenidos de nuevo a Visibilidad Total y Riesgo Cero. Juan Carlos, el escenario es tuyo. Vale, gracias, David. Bueno, pues buenos días a todos y buenas tardes, depende de donde estén. Básicamente la idea hoy es hablar del tema de visibilidad y cómo la visibilidad de los dispositivos, de nuestro parque de dispositivos, nos ayuda a minimizar o mitigar los riesgos que tenemos en la operación de esos dispositivos y cómo nosotros podemos ayudarles a mejorar la visibilidad de esos equipos, ¿sí? Porque eso es tan clave. Eh, Hay una frase famosa de Peter Drucker que se le atribuye a Peter Drucker, que dice que lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se puede mejorar. O sea, básicamente nosotros como, digamos, responsables de alguna manera de un parque de dispositivos a partir del cual la gente o los usuarios de la empresa, los usuarios de las aplicaciones de la empresa, bien sea empleados o bien sea externos, hacen uso de los recursos que ofrece la empresa y de los servicios que ofrece la empresa, esas personas pues necesitan algún tipo de protección, pero para poderla garantizar pues es necesario saber exactamente qué es lo que está ocurriendo con esos dispositivos, ¿sí? Sobre todo los dispositivos que forman parte de los activos de la empresa hoy en día, que forman parte fundamental de los activos o incluso en los casos de los dispositivos que son de los empleados, pero dentro de esos dispositivos se guarda información que puede ser información clave para la empresa o se accede a sistemas que son claves para la empresa. Es muy importante que nosotros tengamos visibilidad de eso, ¿sí? Entonces, aquí es donde nosotros intervenimos y les entregamos a ustedes herramientas que nos pueden ayudar a tener una mejor visibilidad de lo que está ocurriendo con nuestros dispositivos alrededor del mundo. Absolute, seguramente ustedes ya lo conocen algunos, pero pues Absolute es una compañía que básicamente es una compañía canadiense que está presente hoy en día en más de 13 millones de dispositivos. Eso porque nosotros estamos presentes en el firmware de los dispositivos, ya venimos de fábrica en la mayoría de los dispositivos corporativos que salen en el mundo y
activarlos pues simplemente implica adquirir la suscripción de Absolute, pero desde el momento que el equipo sale de fábrica ya viene con Absolute presente y Absolute va a ayudar a medir y a saber qué es lo que está en todos esos dispositivos. ¿Qué ocurre hoy en día? Hoy en día tenemos, pues básicamente todo el mundo tiene acceso a un computador, si toda la gente trabaja desde un computador, trabaja desde su casa en muchos casos, trabaja desde sitios externos a la oficina en la mayoría de los casos, está la gente moviéndose todo el tiempo y tenemos, pues eso nos ha llevado a tener un panorama desordenado de equipos en todas partes. Tenemos el software crítico de los dispositivos desactualizado, el sistema operativo desactualizado, tenemos dispositivos que tienen una gran movilidad y que tienen, por lo tanto, riesgos de seguridad. Tenemos demasiado software hoy en día instalado, demasiado software que corre entre los dispositivos, agentes que están corriendo cada uno cumpliendo funciones distintas. ¿Sí? Antes teníamos solo el anti-malware, pero eso ya no es suficiente, entonces ya tenemos que tener una VPN o un agente de Zero Trust Network Access, tenemos que tener un agente de XDR, de DDR, de alguna herramientas de control de los dispositivos. Todas las herramientas nos dan una sensación de seguridad, pero muchas veces esa sensación se convierte en una falsa sensación de seguridad, una sensación de que tenemos las herramientas que nos protegen, pero siempre aparecen ataques, llegan ataques, y la verdad es que lo que está ocurriendo es que aunque tengamos las herramientas, pues esas herramientas no se están usando adecuadamente. Y lo más importante que se ha detectado con mayor frecuencia en análisis recientes de los parques de dispositivos es que la mayoría de los dispositivos que hay en el mundo tienen una poca preparación, están preparados de una manera, digamos, insuficiente para los cambios tecnológicos que se vienen. Le hace esto para la inteligencia artificial. Hoy en día, muchísimas de las aplicaciones que vamos a descargar en nuestros equipos, que se van a utilizar dentro de nuestros equipos para hacer nuestro trabajo del día a día, pues van a tener componentes de inteligencia artificial, van a tener unas demandas de hardware muy importantes que si no las atendemos, pues vamos a tener un equipo obsoleto en muy poco tiempo. Y por lo tanto, pues ya en Estados Unidos y en Europa se prevé que este año, entre este año, de aquí al 2026, van a cambiar el 92% de todos los equipos que están siendo usados por los empleados alrededor del mundo. ¿Sí? Entonces, ellos ya están pensando en una renovación tecnológica muy importante. Ya hoy en día, obviamente, un equipo con 8 gigas de memoria, eso ya no es suficiente para nada. Un equipo que tenga una comunicación con una tecnología de red inalámbrica que no tenga posibilidades de operar en 5G ya no es suficiente. O sea, hay una cantidad de cosas, una cantidad de elementos que vienen y que obligan a pensar en que tenemos que hacer unos cambios tecnológicos en un corto plazo. ¿Sí? Nosotros en Absolute, pues como tenemos, como les decía al comienzo, estamos presentes en cerca de 13 millones de dispositivos alrededor del mundo, de los cuales estamos instalados estamos presentes en más de 600 millones y estamos instalados en más de 13 millones de dispositivos. Entonces, pues podemos tener acceso anonimizado a información de esos dispositivos, no información de la que se almacena, pero sí información de lo que tienen esos dispositivos, es decir, de cuántas aplicaciones están instaladas, de qué hardware está instalado en esos dispositivos, ese tipo de cosas. Y eso, con base en eso, Absolute ha venido haciendo unos análisis anualmente con autorización de los clientes para hacer una cosa que nosotros llamamos el Cyber Resilience Risk Index, o sea, el índice de riesgo que tenemos de ciberresiliencia, ¿sí? Con base en lo que está en los dispositivos. Con base en ese análisis, el último año se hizo un análisis de 5 millones de dispositivos y se llegó a 3 conclusiones importantes. La primera es que las plataformas de protección de los endpoints, o sea, las herramientas como anti-malware, ¿sí? Como XDRs o EDRs, ¿sí? Que son todas las aplicaciones de seguridad, y adicionalmente las aplicaciones de seguridad de acceso a la red, como VPNs o ZTNAs, no están funcionando de manera efectiva el 24% de las veces. ¿Eso qué quiere decir? Básicamente que están instaladas versiones que están obsoletas dentro del dispositivo, que las aplicaciones fallaron, muchísimas veces fallaron, dejaron de proteger al equipo por un buen tiempo, ¿sí? Entonces, el 24% de esas instalaciones en el mundo tienen problemas
que pueden representar riesgos de seguridad, ¿no? Adicionalmente, para poder utilizar tecnología de inteligencia artificial, o sea, mirando únicamente la RAM que tienen los dispositivos, mirando el disco duro, el tipo de disco duro que tienen los dispositivos, más o menos la conclusión, como les decía antes, es que el 92% de los PCs corporativos deberían actualizarse dentro de los próximos 2 años, ¿sí? Eso para poder tener uso de esos tipos de tecnologías de una manera realmente productiva, va a ser necesario ese tipo de actualización. No solamente es la inversión que eso implica, sino también los riesgos que eso implica. Ustedes saben que una actualización de parque tecnológico siempre implica riesgos importantes de seguridad porque hay que reinstalar aplicaciones, en muchos casos hay que cambiar procesos de operación, hay que hacer unas actualizaciones importantes tanto al hardware, al software, como a la operación de esos dispositivos, y eso implica riesgos, por supuesto. Todo cambio siempre trae unos riesgos que hay que tener en cuenta. Y este otro descubrimiento, pues que no es nuevo y que ya sabemos que viene en reportes similares de años anteriores, es que la mayoría de las organizaciones llevan semanas o meses de retraso en la aplicación de parches de vulnerabilidades, ¿sí? Cuando me refiero a parches de vulnerabilidades, no solamente me refiero a las actualizaciones de Windows, sino que son, pues, digamos, las que la gente tiene más presente generalmente, sino las actualizaciones de las mismas aplicaciones de seguridad que están dentro de los dispositivos, ¿sí? Eh, Generalmente las empresas están muy pendientes de que el antimalware esté al día, los parches de Windows estén al día, pero a veces eso no es suficiente. Ya hoy en día, en otro análisis que no traje acá, pero que está demostrado más o menos, en promedio, cada dispositivo alrededor del mundo tiene entre 6 y 7 aplicaciones de seguridad instaladas operando en el dispositivo. Es decir, hay 6 o 7 agentes que están corriendo en el dispositivo de manera permanente y que están protegiéndolo de alguna manera. Mantener actualizados esos 6 o 7 agentes es una tarea realmente titánica, ¿sí? 6 o 7 agentes multiplicados por miles de dispositivos que puede tener una organización se convierte en una tarea titánica, y muchas veces con que un dispositivo no quede adecuadamente actualizado, no quede suficientemente protegido, es suficiente para que un atacante consolide un ataque a partir de ese dispositivo, ¿sí? Entonces es muy importante garantizar o tener en cuenta estos factores, estos hallazgos para la seguridad de los dispositivos en las empresas. O, por ejemplo, dentro de este reporte que les comentaba del Absolute Resilience, el del índice de ciberresiliencia de Absolute, se encuentra, miren ustedes las actualizaciones de Windows 10 en promedio, ¿sí? En el 2024, pues esto mejoró, o sea, como vemos, hasta el año pasado, el promedio era de 147 días de retraso hasta el 2023. En el 2024 se bajó casi a la mitad, ¿sí? Esto es una mejora muy importante, ¿sí? Pero estos son dispositivos que todos tienen, ya hoy en día tienen soluciones, pues tienen Absolute, o sea, tienen Absolute instalado y se han apoyado en Absolute para mejorar sus niveles de actualización, ¿sí? Imagínense dispositivos que no pudimos monitorear, dispositivos que no tienen Absolute, que no han instalado y que por lo tanto pueden tener problemas de estos. Si en equipos que tienen Absolute tenemos una desactualización promedio de 74 días en los parches de Windows 10, imagínense en dispositivos que no tienen nada que controle eso, nada que les ayude a mejorar esa actualización. Bueno, volviendo al tema de la visibilidad, que digamos que es el objetivo de la conferencia hoy, de la charla hoy, pues es muy importante ver qué es lo que nosotros consideramos visibilidad, qué es lo que nosotros esperaríamos tener en un ambiente de visibilidad. Pues hay muchos factores que hay que tener en cuenta, pero por lo menos, cuando menos uno esperaría que una solución que les ofrezca visibilidad debería, primero que todo, darle visibilidad a los usuarios del hardware que está dentro de los dispositivos. ¿Sí? Cuánta memoria tengo, cuánto disco duro tengo, desde qué dirección IP me estoy conectando, cuál es cuántas tarjetas de red tiene ese dispositivo, qué otros periféricos hay en ese dispositivo. Esa visibilidad yo la esperaría, y adicionalmente que me ofrezca visibilidad de los cambios que ocurren en ese hardware. Es decir, si alguien, por ejemplo, un dispositivo que es un aparato que es costoso y que está en manos de un usuario, que está en cualquier parte del mundo en cualquier momento, podría esa persona estarle quitando
cambiando el disco duro, por ejemplo, o extrayendo el disco duro para sacar información de ahí o entregársela a un espía, ¿sí? Ese tipo de cosas yo debería darme cuenta de eso. Entonces es muy importante tener una herramienta que me monitorea a mí, el hardware. Por otro lado, que me ayude a monitorear el software, tener yo visibilidad de qué software está instalado en ese dispositivo, ¿sí? Y más que saber qué software está instalado, qué aplicaciones están instaladas, es si esas aplicaciones que están instaladas ahí están operando adecuadamente. Es decir, si esas aplicaciones están saludables. Tengo una herramienta que me diga que ese Office que está instalado en un dispositivo está saludable o que ese browser que está ahí está saludable o que ese anti-malware está saludable. Yo te necesito tener control de la salud de las aplicaciones que están instaladas en los dispositivos y cuando eso esté fallando, tengo que tener posibilidades de acción sobre ese software. También es muy importante la geolocalización, saber dónde está un dispositivo. Hoy en día, con tanta gente trabajando de manera remota, así sea un día a la semana, o sea, la mayoría de la gente ya no está trabajando 100% remota, pero sí ya trabajan en un ambiente híbrido que es peor, ¿sí? Porque un ambiente híbrido implica que yo tengo que contemplar las dos posibilidades, la gente trabajando en la oficina y la gente trabajando fuera de la oficina y pueden estar trabajando un día sí, un día no. No todos van a estar trabajando el mismo día por fuera, a algunos les convendrá un día, a los otros otro día. Entonces, eso hace más complejo aún la visibilidad de esos dispositivos. Yo necesito saber dónde están esos dispositivos todo el tiempo, saber si están dentro de mi empresa, si están fuera de mi empresa y tener posibilidades de que se me alerte cuando hay cambios de la geolocalización. Cuando una persona sale de un sitio y se va para otro, pues yo tengo que poder saber que eso ocurrió, ¿sí? Por lo menos en dispositivos críticos. En dispositivos que no pueden salir de la empresa, pues debería yo tener ese control. En dispositivos que no pueden entrar a sitios que yo considere peligrosos, por ejemplo, sitios de reventa de computadores o sitios donde usualmente llevan equipos para repararlos o para arreglar cosas que no deberían. Todo ese tipo de cosas yo debería tener la posibilidad de controlar. Por otro lado, los elementos críticos de seguridad del dispositivo, ¿sí? Como las aplicaciones de anti-malware, las aplicaciones de encripción del dispositivo que son tan importantes, yo debería tener clara visión de qué tan saludable están esas aplicaciones, cómo están operando y cómo, y si están operando o no están operando. Porque, por ejemplo, el BitLocker es una herramienta muy útil para protegerme a mí de que alguien, si extrae un disco, pueda sacar información de ese disco. ¿Sí? El BitLocker va a evitar que si un computador se lo roban y sacan el disco, pues puedan ver esa información que está ahí. O sea, porque ese disco solo es legible en el dispositivo donde se encriptó. Entonces, el BitLocker me va a proteger en muchas situaciones, pero si el usuario por voluntaria o involuntariamente desactiva el BitLocker porque cree que el BitLocker le pone el equipo lente, ¿qué pasa? Voy a perder completamente la protección. Voy a creer que tengo BitLocker instalado en todos mis dispositivos, pero resulta que es que está operando en la mitad. El otro 50% tiene BitLocker, pero no está operando. Entonces eso no está realmente haciendo lo que tiene que hacer. Yo tengo que tener visibilidad de esos elementos críticos de seguridad. Tengo que saber qué ocurre con los datos sensibles. ¿Sí? Si alguien dentro de este dispositivo está guardando información personal, por ejemplo, ¿sí? O está guardando información de clientes que no debería estar guardada ahí, archivos personales de clientes con información como números de tarjeta de crédito o información de salud, cosas de ese estilo, eso no debería estar guardado en un dispositivo que está expuesto, que está saliendo por todo lado. Eso tiene que estar dispuesto en un sistema de información que tiene todas las protecciones adecuadas, pero no en un dispositivo, no en un equipo que si alguien se lo puede robar y puede, por ejemplo, coger los extractos bancarios de una persona y analizar esa información. Eso no debería estar ahí presente, ni siquiera los datos personales del usuario. ¿Sí? El usuario debería guardar ahí los elementos de trabajo, pero no información personal de él, porque si se roban el dispositivo, esa persona, esa información personal va a servir para que esa persona sea atacada. Entonces, es muy importante que haya alguna herramienta que me avise a mí de la presencia de datos sensibles dentro de un dispositivo. ¿Sí? Y esa presencia de datos sensibles no es la misma para todo el mundo. Habrán personas para las cuales es sensible cierta información y otras organizaciones para las cuales es sensible otra información. Entonces, yo tengo que tener flexibilidad para garantizar y para saber cuáles son los datos sensibles que yo puedo mantener o que no debo mantener dentro de un dispositivo. Por otro lado, tenemos que saber
¿Qué pasa con con las personas que están trabajando de manera remota especialmente? ¿Sí? ¿Desde dónde se están conectando? ¿Desde qué sitios se están conectando? ¿Qué redes están usando para conectarse? O sea, esas personas se conectan usando el celular, se conectan usando un Wi-Fi de su casa, se conectan usando la red de Internet no segura de la esquina. ¿Qué está pasando con eso? ¿Sí? ¿Por dónde está saliendo el tráfico? Estas personas están instalando un VPN entre sus máquinas que hace que el tráfico salga por otro país, por ejemplo, o que llegue a otro país. Toda esa información yo tengo que tenerla clara, tengo que tener visibilidad y posibilidades de saber cuál es el flujo del tráfico que tiene un dispositivo. ¿Qué tanto tráfico están generando esas personas? ¿Es normal que genere todo ese volumen de tráfico? O sea, ¿está diseñado mis sistemas de información y mis redes para manejar un tráfico elevado en un dispositivo o en varios dispositivos al mismo tiempo? Yo tengo que tener información clara sobre el tráfico que las personas están generando cuando se conectan, ¿sí? ¿En qué momentos del día? ¿Sí? Cuando ellos se conectan, generalmente no se conectan todo el tiempo, pero hay momentos del día en los cuales generan un volumen específico de tráfico y puedo detectar anomalías en eso. O sea, no es normal que una persona tenga un tráfico muy alto en la madrugada, porque eso no debería estar pasando, ¿sí? O si está pasando, pues a esa hora no debería conectarse por lo menos a los sitios corporativos. Si está usando páginas de entretenimiento, pues a lo mejor yo se lo permito, pero no debería estar conectado a esa hora porque pues yo necesito que esté fresco trabajando al otro día. Todo ese tipo de cosas yo tengo que saberlas, yo tengo que saber qué uso le están dando a mis dispositivos, a dónde se están conectando, en qué momentos del día, el tráfico a dónde se está yendo. Tengo que saber qué aplicaciones están generándome tráfico en la red, o sea, cómo se están conectando las aplicaciones y qué volumen de tráfico me están generando. Si yo tengo un plan de datos que le di a un empleado y ese empleado usa ese plan de datos principalmente para ver Netflix o para ver series de televisión, pues a lo mejor el plan de datos no tiene una justificación para que yo como organización pague ese plan de datos. ¿Sí? Si esa persona le da un uso demasiado limitado, pues para cosas de la oficina, pues yo debería también darle un plan de datos limitado, porque es que no requiere un plan de datos tan complicado. Todo este tipo de cosas yo las tengo que detectar. Igualmente, si hay una aplicación que está generando un tráfico elevadísimo en la madrugada y es una aplicación corporativa y nadie la usa, pero si hay nadie la usa en la madrugada, pero hay un usuario que está extrayendo información, pues yo debería darme cuenta de eso. Entonces es muy importante que yo pueda tener claro cuáles son las aplicaciones, cuáles son los dispositivos que están generando mayor tráfico y tener una visión clara, visibilidad clara de todo el tráfico que está saliendo de un dispositivo. ¿Mm? ¿Y para qué se necesita todo eso? Pues básicamente, primero que todo, para mitigar riesgos. O sea, yo tengo que mitigar mis riesgos de ciberseguridad, de que hayan atacantes al ambiente a través de los dispositivos. ¿Sí? Lo que decía David al comienzo, el 70% de los dispositivos, los endpoints son los puntos de entrada a los atacantes y ahí es muy importante tener yo posibilidades de mitigar esos riesgos y eso lo voy a poder hacer si sé lo que está pasando con mis dispositivos, si tengo visión sobre lo que está pasando con mis dispositivos. ¿Mm? Igualmente para proteger la información que reciben esos dispositivos y la información a la cual se puede acceder desde esos dispositivos. ¿Sí? Esos dispositivos generalmente almacenan claves, los usuarios utilizan los, eh, las herramientas de los browsers para guardar sus claves, guardan sus claves ahí. Y esas protecciones no siempre son completamente seguras. Hace poco vi una nota en la que muchas de las claves de Google Chrome habían podido ser extraídas de los browsers y a partir de ahí, pues esa información se vende en el dark web y las personas pueden empezar a atacar o a entrar usando esas claves a sitios corporativos. ¿Sí? Entonces es muy importante tener posibilidades de tener esa visibilidad para poder proteger la información. También para mitigar mis riesgos de ciberresiliencia. La ciberresiliencia es la herramienta o la tecnología o la técnica que me permite a mí recuperarme ante un ataque, ¿sí? Recuperarme ante situaciones complicadas. O sea, ¿cómo hago yo para recuperarme si un ataque se consolida, si algo raro ocurre con mis dispositivos? Yo tengo que tener herramientas de ciberresiliencia, herramientas que automáticamente me ayuden a resolver problemas. Pero si esas herramientas no están funcionando, pues si yo no me entero que las herramientas dejaron de funcionar, pues voy a tener problemas. Entonces, por lo tanto, tengo que poder mitigar riesgos ahí.
También los riesgos de obsolescencia, o sea, tengo que tener visibilidad sobre mis equipos para saber cuál es el riesgo de obsolescencia tecnológica que tengo para ciertas tecnologías nuevas que esté implantando, ¿sí? ¿Cuál es el riesgo que tengo ahí? ¿Mm? Tengo que tener la posibilidad de detectar de manera temprana cualquier incidente y tengo que tener la posibilidad de automatizar la respuesta. Y esto es parte de la ciberresiliencia, pero es muy importante que yo pueda saber antes de que ocurra el incidente o por lo menos cuando está ocurriendo en sus primeras etapas, saber que eso está pasando y poder automatizar una respuesta, no esperar a que haya una persona que se encargue de generar una respuesta ante ese incidente. Obviamente reportarlo, pero tengo que poder automatizar partes de esa respuesta. Eso para toda esa mitigación de riesgos me va a ayudar a tener visibilidad de lo que ocurre. Por otro lado, para la planeación de mis recursos, o sea, yo puedo asignar mis recursos informáticos de una manera eficiente si tengo visibilidad de lo que está pasando con ellos, de dónde los tengo, de qué tanto los uso, de qué tanto se usan, que estas aplicaciones que están ahí, qué tanto se usan. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo posibilidades de tener una suscripción a una aplicación que la tengo distribuida entre mis empleados, pero resulta que de los 3.000 empleados de una empresa, pues realmente solo hay 10 que están usando esa suscripción. Pues ¿para qué tengo una suscripción para 3.000 empleados? Yo debería tener una suscripción que solamente me cubra 10 o que si el potencial es 20, pues 20 empleados. Entonces, este tipo de la visibilidad me ayuda a mí en eso. ¿Sí? Me ayuda también a poder planear las actualizaciones de hardware y de software que tengo que hacer frecuentemente en mis dispositivos. Me ayuda a planear los esquemas de conexión de trabajadores remotos. Yo puedo decir que mis trabajadores deben conectarse siempre desde redes seguras, deben conectarse siempre desde un tipo de redes específicas, deben tener en cuenta ciertas cosas. Yo puedo ayudar a planear eso si tengo visibilidad de lo que mis trabajadores remotos están haciendo cuando se conectan de manera remota. ¿Sí? Y finalmente, pues el control. O sea, herramientas de este estilo me ayudan a mí, o tener visibilidad, me ayudan a mí a saber cuál es el uso de los activos informáticos de la compañía y a evitar o a mitigar la posibilidad de que hayan pérdidas de dispositivos, ¿sí? Y elementos de cómputo. Que alguien le saque una tarjeta de red a un dispositivo o simplemente que alguien se robe un equipo o que un equipo se pierda. ¿Sí? Ese tipo de cosas yo las puedo hacer, las puedo hacer a partir de la visibilidad que tenga de los dispositivos. Ahí es donde nosotros entramos. O sea, Absolute tiene herramientas que nos ayudan en este ambiente de trabajo remoto a ofrecerles visibilidad de lo que está ocurriendo para mantener las personas siempre haciendo un trabajo confiable, manteniéndolo con la mayor seguridad posible y sin que haya compromiso de la productividad de esas personas que están trabajando de manera remota. ¿Mm? ¿Cómo hacemos esto? Básicamente, yo les decía a ustedes que estamos incorporados en más de 600 millones de dispositivos en todo el mundo y tenemos 13 millones de dispositivos, un poquito más de 13, casi 14 millones de dispositivos que ya tienen Absolute operando. ¿Por qué estamos incorporados ahí? Porque nosotros tenemos una tecnología que se llama Persistence. Esa tecnología es una tecnología que viene dentro del firmware de los dispositivos. Es una herramienta que ya viene incluida ahí y que convierte a Absolute en una solución imborrable. ¿Sí? Cuando el firmware del dispositivo tiene Absolute ya ahí y una vez se activa, pues Absolute se va automáticamente a reparar de ahí si alguien intenta desactivarlo. ¿Sí? Y va a poder a partir de ahí reparar otras aplicaciones que Absolute maneje. Entonces, esa tecnología, como se convierte en una tecnología imborrable, pues es una tecnología que les va a permitir a ustedes, en el tema específico de la visibilidad, garantizar que lo que ustedes están viendo del dispositivo es la realidad de ese dispositivo. Eso se convierte en una fuente de verdad de la información sobre ese dispositivo. ¿Sí? Esta tecnología es única de Absolute, está patentada en casi 200 países alrededor del mundo, solamente nosotros la podemos ofrecer y hay 26 fabricantes de dispositivos alrededor del mundo que la incluyen por defecto. Ahí están incluidos los principales fabricantes, HP, Lenovo, Dell, Asus, Acer, Panasonic, Positivo en Brasil. En esa tecnología, esos fabricantes ya la incluyen dentro de sus dispositivos corporativos desde el 2005. O sea que hay dispositivos que tienen ya mucho tiempo con esta tecnología, simplemente desde el momento que se adquiere la suscripción ya se puede activar y ya Absolute va a empezar a ofrecer esa visibilidad que nosotros requerimos para mitigar riesgos y para planear y controlar nuestros dispositivos, como decíamos ahora. ¿Mm?
Sobre esa tecnología, nosotros tenemos dos aplicaciones, dos componentes, dos soluciones que nos ayudan con la gestión de los dispositivos. La primera parte, la de dispositivos seguros, es la que más se conoce de Apple, porque lo llamamos Secure Endpoint, es una herramienta que me ayuda a proteger y a saber lo que hay en los dispositivos todo el tiempo. ¿Sí? Me da visibilidad total de lo que hay en el dispositivo, me permite controlar esos dispositivos ante una situación de riesgos y me provee resiliencia a la operación de ese dispositivo. ¿Sí? Esa es la tecnología de Secure Endpoint y esa tecnología se concentra en el endpoint como tal. Por el otro lado, tenemos una tecnología que se llama Secure Access, ¿sí? Que es una herramienta que se encarga de proteger la navegación y el acceso remoto de una persona a los recursos de la compañía. O sea, cuando tenemos un trabajador remoto que se va a conectar de manera remota, pues ya hoy en día dar una VPN sería una cosa demasiado peligrosa, es una herramienta que puede convertirse simplemente en una ventana para los atacantes. La idea es que las personas tengan posibilidad de usar los conceptos y la tecnología de Zero Trust Network Access, que es el reemplazo o lo que viene a superponerse a una VPN para hacerlo una cosa realmente seguro. Absolute tiene una herramienta que soporta, o sea, o que hace seguro Zero Trust Network Access, se llama Secure Access, que opera sobre un túnel seguro, un túnel muy seguro y diseñado específicamente para el trabajador remoto, diseñado específicamente para las personas que tienen alta movilidad cuando están trabajando de manera remota. Y hablando específicamente del tema de visibilidad, es una herramienta que me permite saber todo el tiempo lo que está ocurriendo con la red cuando el trabajador está de manera remota, no solamente cuando está conectándose a mi data center, sino cuando está haciendo uso de cualquier recurso a través de Internet. O sea, yo puedo saber, una vez instalo yo Secure Access en un dispositivo, yo puedo saber todo lo que esa persona está haciendo, no solamente cuando está conectada a mi data center, sino cuando está conectada a cualquier sitio en la red. Y puedo limitarle ese acceso. ¿Sí? Si yo quiero, si tengo propiedad sobre el dispositivo, si tengo control de seguridad sobre ese dispositivo, yo puedo controlar los sitios a los que esa persona se conecta, puedo definir políticas de acceso para esa persona con un altísimo nivel de granularidad y eso me ayuda a mitigar cualquier riesgo que esa persona pueda representar cuando se conecta de manera remota. ¿Mm? Yendo un poquito más en detalle al tema de Secure Endpoint, que es el que me va a ayudar a proteger el dispositivo como tal, Secure Endpoint va no solamente a decirme qué hardware tengo, qué software tengo dentro del dispositivo, sino que me va a ayudar a monitorear eventos claves. ¿Sí? Por ejemplo, me va a saber que me va a contar cuándo apagan un dispositivo, me va a contar cuándo prenden un dispositivo, cuándo lo están utilizando, me va a contar cuándo alguien le hace algún cambio al dispositivo, cuando alguien cambia la dirección IP, cuando alguien hace un cambio a la configuración del dispositivo en temas de disco, de red. Todo ese tipo de cosas me las va a estar monitoreando y en algunos casos puedo, para esos eventos, no solamente que me los guarde en una, en un log, digamos, de eventos, sino que adicionalmente me genere alertas ante ciertos eventos específicos. Por otro lado, me va a permitir saber dónde está un dispositivo. Voy a tener una posibilidad de geolocalización muy precisa de saber, para saber dónde está físicamente un dispositivo. Adicionalmente, Absolute me va a permitir hacer reparación automática de aplicaciones de seguridad. Me va a permitir saber, me va a permitir reparar automáticamente cosas como el anti-malware, por ejemplo, ¿sí? O la herramienta de conexión a la red. Todo ese tipo de cosas me va a permitir Absolute, todo ese tipo de herramientas me va a permitir Absolute repararlas cuando alguien, por ejemplo, las desinstala. Voluntario o involuntariamente alguien desinstaló el anti-malware. ¿Sí? O un atacante se ocupó de desactivar el anti-malware a través de un phishing que le hizo un usuario. Entonces, Absolute está en capacidad de reparar ese anti-malware, ¿sí? Automáticamente y de reinstalarlo si es necesario. Adicionalmente, Absolute pues, es una herramienta que tiene una gran flexibilidad para crear políticas que me ayudan a proteger los dispositivos ante ciertas situaciones. Eh, esta herramienta pues, me va a dar inventario automático del hardware y el software, me va a permitir tener reportes y alertas personalizadas, como les decía, tener geolocalización, pero adicionalmente me va a permitir bloquear los dispositivos que están en una situación de riesgo. O sea, yo puedo hacer que ese dispositivo quede completamente inutilizado hasta que salga de la situación de riesgo. Si alguien se roba el equipo, si alguien lo tiene en un sitio peligroso, pues yo puedo bloquear el dispositivo para que no pueda ser utilizado
y cuando se bloquea ese dispositivo para no poder ser utilizado, como Absolute está presente dentro del firmware del dispositivo, ni siquiera cambiando el disco duro o reinstalando el dispositivo a partir de una USB, reinstalando el sistema operativo, va a ser posible desactivar Absolute. Absolute queda, se vuelve una cosa imborrable y ese bloqueo no se va a poder eliminar de ninguna manera. Igualmente puedo hacer eliminación remota de datos sin riesgos, puedo borrar carpetas o puedo borrar todo el contenido del disco, ¿sí? Si yo quiero, si yo sé que mi dispositivo está en riesgo, pues tengo la posibilidad de borrar por completo todo lo que hay dentro de un dispositivo. Entonces, en eso me ayuda muchísimo Secure Access, perdón, Secure Endpoint, y sobre todo, y elemento importantísimo para mi mitigación de riesgos, me ayuda con la autorreparación de las aplicaciones, ¿sí? Lo que nosotros llamamos la ciberresiliencia. Absolute es capaz de convertir aplicaciones que están dentro del dispositivo, que son sensibles a que alguien las desinstale, las borre, les dañe servicios, les quite archivos de configuración. Absolute va a permitir o va a garantizar que esas herramientas, que esas aplicaciones puedan ser reinstaladas, reparadas y de esa manera garantizar que siempre están ahí activas, ¿sí? Por eso, como ustedes vieron en un gráfico anterior, dispositivos protegidos con Absolute mejoraron su promedio de actualización de parches de Windows casi en un 100%, el tiempo promedio, aunque sigue siendo muy alto, lo mejoraron muchísimo por características como esta, ¿sí? Y para aplicaciones específicas, pues hemos llegado a niveles de por encima del 90% de cumplimiento de los niveles deseados, ¿sí? Para garantizar que las aplicaciones están siempre activas. Eh, Absolute, adicionalmente, por el otro lado, tenemos pues la parte de ser otros Network Access, de Secure Access, que es la herramienta de protección del acceso. Es una herramienta que me va a permitir, como les decía yo a ustedes, controlar el acceso remoto de esa persona, un acceso que está el usuario entra desde un dispositivo remoto a mis recursos de mi organización o a cosas que yo tenga en la nube, va a entrar y Absolute va a controlar todas sus conexiones y todas las reglas de conexión, me las va a controlar a nivel de dispositivo, ¿sí? A diferencia de otras soluciones, ser otros network access que lo hacen básicamente colocando un firewall en la nube, ¿sí? Que es lo que hacen muchas soluciones de ser otros network access, colocar un firewall en la nube a partir del cual, a través del cual yo me conecto a los recursos de la organización o los recursos de Internet. Absolute va a colocar todas esas reglas de conexión que yo tengo típicamente en un firewall, las va a colocar dentro del mismo dispositivo, haciendo que la conexión se pueda asegurar desde el mismo dispositivo, ¿sí? Y que esta conexión, al estar dentro del mismo dispositivo, se vuelva una conexión que es consciente del contexto, ¿sí? Es decir, yo puedo hacer reglas que limiten el contexto desde el cual la persona se está conectando. Yo puedo decir, esta persona quiero que se conecte siempre que esté, o sea, le autorizo conectarse a esta aplicación siempre que esté conectándose desde una red segura, una red que yo considero segura. O que esta persona se esté conectando a estos recursos, a estas aplicaciones, siempre que la persona esté en sitios que yo tengo definidos, en ubicaciones geográficas específicas o en horarios específicos, ¿sí? Todas ese tipo de reglas, todo ese contexto, yo lo puedo controlar acá y de esa manera limitar a qué sitios me voy a conectar, ¿no? Y con visibilidad total. O sea, yo voy a saber siempre lo que esta persona está haciendo de manera remota, independientemente de si está entrando a mis recursos o de si está conectándose a la Internet pública. Eso hace que la visibilidad mía, de la visibilidad de la organización, de lo que esa persona hace con el recurso de la organización, sea 100%, sea todo el tiempo, esté todo el tiempo activa y esté todo el tiempo reportando, esté todo el tiempo yo sabiendo lo que esa persona está haciendo cuando está fuera de la organización, ¿no? Bueno, vamos para, digamos, hacer más clara el concepto de lo que podemos hacer con Absolute en temas de visibilidad. Voy a mostrarles las consolas, la consola tanto de Secure Endpoint como la de Secure Access, para que se den ustedes una idea de toda la información que Absolute va a recolectar y que Absolute puede mostrar de un dispositivo y de la conexión de ese dispositivo a la red. No sé si hasta ahí hay alguna inquietud. Sí, vamos a aprovechar y tenemos por aquí un par de preguntitas. Creo que una la podemos responder mejor con la consola.
Y la Ajá, otra, ya yo les voy a pasar un poco de información. Nos preguntan cómo puedo saber qué aplicaciones de las que tengo son compatibles con Absolute. Tenemos una lista en la página web con la mayoría de las aplicaciones que son Resilience, que son sí, esas aplicaciones que Absolute les puede heredar la la persistencia. persistencia. Y ya se las voy a compartir por aquí por el chat. Y nos preguntan si tenemos integración con SIEM. Sí, si tenemos Entonces, integración con SIEM, podemos ofrecer integración con SIEM, con cualquier SIEM que sea de tipo Syslog. Y adicionalmente tenemos un API que también ofrece conexión, pues para que haya una entrada remota desde otra aplicación a los servicios de apps. Ambas conexiones son seguras, están aseguradas de diferentes maneras y pues permiten garantizar que la persona que se conecte es a través de las APIs o del conector SIEM, se lo hagan de una manera segura. buenísimo, buenísimo. Bueno, y aprovecho para invitarlos también de que en esta serie de webinars que vamos a estar desarrollando, hay uno específicamente diseñado para contarles acerca de todo lo que es la integración con SIEM y API, esta conectividad que es tan importante también y que implica eh, potencia inclusive las capacidades de Absolute con respecto a todo lo que hace. Perfecto. Bueno, entonces, Absolute, digamos que Absolute cuando uno lo adquiere, acá estamos viendo la consola de Secure Endpoint, esta es la consola de Secure Endpoint, que básicamente de entrada me da un resumen de lo que está ocurriendo con todo mi parque de dispositivos. Me va a decir por acá cómo está la encripción en esos dispositivos, los elementos críticos de seguridad que son la encripción, el anti-malware, cómo está, cuáles dispositivos están oscuros, es decir, dispositivos que han dejado de reportar a la consola durante algún tiempo, qué tanto se usan los dispositivos, ¿sí? Cómo se están usando esos dispositivos en el tiempo, cuáles son los sistemas operativos que están instalados y las aplicaciones que yo estoy protegiendo, cómo están de salud, o sea, cuántas están operando adecuadamente y cuáles están fallando, ¿sí? Esta, pues, es obviamente una consola de laboratorio, entonces, pues, obviamente van a haber muchos rojitos por acá porque pues, están todo el tiempo haciendo pruebas. Eh, pero empezando desde abajo, o sea, ¿qué recolecta Absolute o qué información trae Absolute de los dispositivos como tal? Lo primero que Absolute trae es el detalle de todo lo que está dentro de ese dispositivo. Como yo les decía a ustedes, Absolute va a traer la información del hardware. Acá están viendo ustedes, por ejemplo, los seriales, el número de serie de un dispositivo, cuál es el modelo, la marca, toda esa información la trae. ¿Sí? Cuál es la versión de firmware que está instalada en ese dispositivo, cuál es el nombre de ese sistema, cuáles son los usuarios que están conectados a ese dispositivo, en los detalles del sistema operativo, qué versión está, incluso la clave del producto, el serial, la información de los recursos que tiene ese dispositivo, cuánto espacio tiene libre en disco, cuánta memoria tiene libre en disco, todo ese nivel de detalle lo va a ofrecer esta solución, dándoles a ustedes la posibilidad de que tengan visibilidad total de lo que tiene ese dispositivo. Va a mostrarme además los componentes que están acá, cuál es la memoria, cuántas memorias tiene. Por ejemplo, este dispositivo tiene 2 memorias, ¿sí? Me va a contar cuántas memorias tiene, el procesador que tiene este equipo, si tiene equipos de sonido, dispositivos de sonido, pues cuáles son los dispositivos de sonido que tiene. Si tiene cámaras, por ejemplo, usted tiene una cámara, acá me va a dar los datos de esa cámara. Si tiene pantallas, cuáles son las pantallas que tiene, los dispositivos de entrada como teclados y mouse, acá me va a dar toda esa información. ¿Sí? Me va a dar incluso, pues, si tenemos un modem, información de la tarjeta de red, del disco duro, todo el detalle del disco que está acá, si hay impresoras conectadas, cuál es la impresión que tiene, si tenemos puertos USB que tengo yo ahí conectado. Pues tengo todo ese nivel de detalle. Adicionalmente, puedo crear campos personalizados, o sea, campos en los cuales yo almaceno información de tipo administrativa de ese dispositivo. Si ese dispositivo tiene, por ejemplo, un contrato de arrendamiento, si es un dispositivo arrendado, cuándo se completa el contrato de arrendamiento, cuándo empezó la garantía de ese dispositivo, todo este tipo de cosas las puedo yo guardar acá, ¿sí? Para asegurarme que pues tengo toda la información relacionada con un dispositivo en un solo repositorio. Entonces, de esa manera yo puedo gestionar muchísimo mejor todo lo que ocurre con ese dispositivo. Adicionalmente, puedo yo tener eh,
una cosa que se llaman los puntos de datos personalizados, que es información que yo me traigo del dispositivo y que simplemente corresponde a datos que están en la base de datos de Windows, en la WMI, o que están en el registry de Windows, o que se pueden obtener a través de un script. ¿Sí? Entonces puedo traer información, por ejemplo, acá tengo unos campos que traje que tienen que ver, por ejemplo, si tengo licencia de Adobe. En este caso, en esta máquina no tengo licencia de Adobe. La parte de BitLocker, cuál es la clave de BitLocker, la puedo tener acá almacenada y de esa manera yo no me tengo que preocupar por las claves de BitLocker. Los settings más importantes del BIOS. ¿Sí? Todo este tipo de cosas los puedo yo traer y eso me permite a mí tener una gestión muy detallada de lo que hay en un dispositivo. Adicionalmente yo puedo, digamos que esto es lo que yo traigo por defecto, pero yo puedo agregar puntos adicionales. Yo puedo crear a través de una herramienta de Absolute que se llama el Builder, yo puedo crear nuevos campos que me permiten a mí traer información adicional. Entonces acá están, por ejemplo, los campos personalizados. Yo puedo crear a través del Builder, puedo crear seleccionar la fuente de datos, que en este caso puede ser, como les decía, el WMI, el registry o un script. Yo puedo ahí configurar esa fuente de datos y traer esa información acá a esta consola. O sea, con esa herramienta que me permite a mí configurar la fuente de datos, voy a poder descargar una cosa que se llama un builder, que básicamente es un JSON. Ese JSON lo voy a poder cargar acá y a partir de ahí él va a obtener la información específica de ese dispositivo. ¿Sí? Y me va a traer este tipo de información complementaria dependiendo de lo que yo necesite. Ya pues, digamos que dependiendo de la necesidad de cada cual, pues se va a poder configurar estos puntos de datos para obtener la información que se requiera de los dispositivos. ¿No? Por otro lado, pues esos dispositivos no solamente vamos viendo no solamente es traerme la información del hardware, ¿sí? El hardware de ese dispositivo, sino que también puedo saber qué aplicaciones están instaladas acá, ¿sí? Voy a saber cuáles aplicaciones tengo instaladas en este dispositivo, cuál es la versión que está, y para aplicaciones de seguridad o que son importantes, que son críticas para el dispositivo, voy a saber si esa aplicación está operando adecuadamente, si está saludable o no, ¿sí? Nosotros tenemos unos convenios con los fabricantes, especialmente con Microsoft, donde ellos nos dan información de cuáles son los parámetros que hay que verificar en una aplicación para saber si esa aplicación está funcionando adecuadamente. Entonces acá en este dispositivo Absolute me va a mostrar cuáles dispositivos tienen, cuáles aplicaciones están instaladas en este dispositivo y cómo está su salud, cómo están, si esa aplicación está saludable o no. Por ejemplo, aquí esta me dice, tengo una aplicación que se llama Microsoft Store y me dice que hay archivos que no están firmados. O sea, tengo una aplicación que probablemente que le hacen falta archivos, o sea, que su proceso de instalación no estuvo completo o que alguien borró un archivo de esa instalación que probablemente hay que entrar a reparar esta aplicación. ¿No? Como les decía, Absolute también puede monitorear información sensible que hay dentro de los dispositivos, ¿sí? Que alguien pudo haber dejado dentro de los dispositivos, que yo no quiero que esa información permanezca ahí. Entonces, les ponía el ejemplo de la tarjeta de crédito. Acá encontramos, por ejemplo, que esta persona está guardando dentro de la información del equipo, está guardando información de tarjeta de crédito. Si yo voy y miro acá, encuentro que este dispositivo tiene archivos que tienen números de tarjeta de crédito. Si yo le doy acá, él me va a mostrar, no me va a mostrar el número de la tarjeta de crédito, pero me muestra el patrón que él identificó, ¿sí? Y que me permite suponer perdón, que hay cosas relacionadas con tarjetas de crédito almacenadas en ese dispositivo, ¿no? Entonces, Absolute va a poder monitorear también o darme visibilidad sobre datos sensibles que puedan residir sobre ese dispositivo. Como les decía, Absolute me va a decir qué tanto se usa el dispositivo. Perdón, cuántos minutos de actividad ha tenido el dispositivo, cuándo fue el logón de ese dispositivo, por ejemplo. ¿Mm? Acá lo apagaron y cerraron la sesión de este dispositivo. Me va a guardar ese historial y me va a permitir saber dónde está un dispositivo. Deme un segundito. Aquí me atoré. Un minuto.
Bueno, son cosas que pasan en vivo. Vamos a esperar que regrese Juan Carlitos Sí, ya, ya ya aquí estoy, recupera. perdón. Ajá, ya, ya, perfecto. Perfecto. Bueno, entonces aquí les estaba contando, entonces que Absolute me va a contar, por ejemplo, qué tanto se ha usado el dispositivo, cuánto es el momento que lo apagaron, cuál lo prendieron, cuál fue la dirección IP que adquirió en ese momento. Voy a tener todo el dato de el detalle de los usos que ha tenido ese dispositivo, de en qué momento se ha conectado, en qué momento el dispositivo se ha desactivado. Voy a saber dónde está el dispositivo, cuáles han sido las ubicaciones que ha tenido este dispositivo. Por ejemplo, este dispositivo ha estado en estos dos sitios. Eh, en dos partes acá y en tres partes acá en estos últimos 7 días. La última ubicación reportada está en en este sitio. ¿Sí? Voy a tener acá el detalle y voy a saber la precisión exacta de dónde está. Puedo ver incluso la foto satelital y acá veo la casa donde está este dispositivo en este momento. ¿Sí? Y puedo saber, bueno, este equipo está acá, pero hace unos días estuvo en otra parte. Quiero irme allá donde estuvo en ese momento. Acá en Nueva York estuvo en dos puntos distintos y pues puedo yo monitorear el sitio exacto donde estuvo en Nueva York este dispositivo. Voy a saber las ubicaciones que ha tenido ese dispositivo. Como les digo, puedo mantener pues control exacto de todos los movimientos físicos que ha tenido un dispositivo. ¿Mm? Entonces este dispositivo estuvo probablemente en este edificio, está aquí al lado de un parque, y ahí aquí se ve como estaba en Broadway precisamente, tuvo este equipo y probablemente acá bueno, un café al frente de este edificio. Entonces acá puedo ver yo todo el historial, todos los movimientos que ha tenido este equipo todo el tiempo. ¿Mm? Entonces, como ven, el detalle que tengo del dispositivo, la visibilidad que tengo sobre el dispositivo es muy grande y eso me va a ayudar a gestionarlo mucho mejor. Igualmente con las aplicaciones, ¿sí? Ya vimos las aplicaciones que están dentro de un dispositivo, pero acá tengo yo la posibilidad de ver las aplicaciones que están en todos mis dispositivos, o sea, cuáles son las aplicaciones que tengo y cuáles quiero realmente tener. Entonces acá tengo el listado completo de todas las aplicaciones que tengo y puedo saber qué aplicaciones, estas aplicaciones en qué equipos están. Por ejemplo, acá encuentro que tengo 11 instalaciones no saludables de BitLocker. Yo quiero entrar acá a ver qué pasó y aquí encuentro que en estos equipos tengo unidades no encriptadas. Acá me dice, por ejemplo, este equipo es un equipo que tiene Absolute, pero no todos los discos están encriptados. Este me dice que tiene una versión del sistema operativo que no tiene BitLocker, este tiene Windows Home. Este me dice que tiene un tamaño de volumen que no es inferior al mínimo en un disco duro que está instalado. Entonces, me va a dar el detalle de todo lo que está pasando y las versiones que tengo del BitLocker instalada en este momento. ¿Sí? Entonces, con eso yo tengo visibilidad total de todo lo que ocurre con mis aplicaciones dentro de mi parque de dispositivos. No solamente es verlas en un dispositivo, sino tener una visión general de lo que yo tengo. ¿Sí? Por decir algo, si yo digo, bueno, yo acá tengo, yo no quiero tener Firefox, entonces voy a buscar Firefox y acá encuentro que hay 6 dispositivos que tienen Firefox. Aquí hay uno que tiene Mozilla Firefox 6 versiones distintas. ¿Sí? A estos equipos específicamente yo podría desinstalarles el Firefox. Decía, bueno, no quiero tenerlo. Entonces yo puedo coger estos dispositivos y decirles, voy a ejecutar un script que tengo acá que me permite desinstalar Firefox. ¿Sí? Acá me permite desinstalar el browser de Firefox y lo voy a poder de esa manera de quitar esa aplicación específica de todos esos dispositivos para que los usuarios no lo utilicen porque por alguna razón yo considero que ese navegador no es el adecuado para mis estándares. ¿Sí? Entonces no solamente puedo saber lo que está ocurriendo, sino que puedo actuar sobre eso que está pasando en este momento sobre esos dispositivos. ¿Vale? Entonces, como ven las posibilidades de visibilidad de tanto de lo que pasa con el software, como con el hardware, como con los datos en los dispositivos y la ubicación física de los dispositivos, pues es muy grande. Eso me da visibilidad total sobre lo que está ocurriendo con mis dispositivos todo el tiempo. ¿Mm? Adicionalmente, Absolute está trabajando en una solución que se llama Insights, que me ayuda a monitorear otras cosas de los dispositivos. Esto todavía está en beta, pero ya próximamente va a salir y es una herramienta que me permite a mí saber, por ejemplo, cuáles son las aplicaciones que más usa la gente en los dispositivos. Cuánto tiempo están usando estas aplicaciones en los diferentes dispositivos. ¿Sí? Entonces acá veo que, por ejemplo, lo que más usa la gente es Chrome. ¿Sí?
y puedo saber acá adicionalmente cuál es el uso de los dispositivos, de esos dispositivos, por fechas. Entonces acá puedo yo también monitorear por tiempo cuál es el uso real de esos dispositivos. Puedo ver cuáles son las ciudades donde, pues, donde están los dispositivos, cuál es la distribución por ciudades, en fin. Todo este tipo de cosas ya se está trabajando, pero aquí lo más importante es que me permite a mí saber qué aplicaciones son las que más uso, cuáles son las que más estoy usando, ¿sí? Y me permite a mí saber cuáles son los sitios que yo más visito y los sitios de internet que más visito. Puedo saber yo estoy visitando YouTube, Netflix, no sé qué, Canal Plus. Estos son los discos, los sitios que yo más visito. Me puede dar una información hasta de 7 días atrás de cuáles son los sitios que más la gente está utilizando y de esa manera yo puedo controlar un poquito mejor lo que la gente está haciendo con mis dispositivos, con este nivel de visibilidad que tengo. ¿Mm? No sé si hay alguna pregunta sobre la visibilidad en Secure Endpoint. Hasta ahí. Hasta ahorita no sobre visibilidad, si tenemos un par de preguntas más acerca de otros tópicos, pero sí, si quieres puedes cerrar este punto y nos vamos a las preguntas y respuestas rápidamente. Vale, listo. Entonces vámonos rápidamente con porque ya se nos está acabando el tiempo, con la visibilidad de Secure Access. ¿Sí? Secure Access, como les decía, es la herramienta que me permite a mí monitorear lo que está ocurriendo con mi red. ¿Sí? Con mi red, entendiéndola con el acceso remoto. O sea, ya no es una red física en un edificio, eso ya pues prácticamente es obsoleto. Ya lo que tengo es una red de gente operando desde cualquier parte utilizando canales de comunicación diversos, puede ser el 5G, el 4G, el 3G, puede ser una red, un Wi-Fi en un café, el Wi-Fi de la casa, puede ser cualquier tipo de red que la gente esté utilizando. ¿Sí? Absolute con esta herramienta me puede ayudar a ver cosas como, por ejemplo, cuál es el tráfico, para cómo está fluyendo el tráfico de mi red, lo más importante. Mi red a dónde está, a dónde se está comunicando la gente que está conectada con mi red. Aquí veo yo cuáles países, o sea, cómo está saliendo mi tráfico, a cuáles países está yendo mi tráfico, de cuáles sitios están conectando, pues esto es un laboratorio también, entonces pues digamos que se ve poquito, pero acá puedo ver yo a cuáles sitios me estoy conectando y quién se está conectando. Por ejemplo, aquí veo alguien se está conectando a Colombia, ¿sí? Y pues quisiera saber quién es esa persona, o sea, cuál es el que, digamos que para mí fuera raro que alguien se estuviera conectando a Colombia, entonces voy a ver acá cuáles son las personas que están en este momento conectándose a direcciones en Colombia. Aquí hay una persona que está conectándose a través de un BitTorrent y aquí estoy viendo las direcciones IP a las cuales esta persona se está conectando. ¿Sí? Todas las direcciones que están físicamente en dónde y me cuenta el detalle de qué aplicación está usando. Entonces, con eso yo puedo saber exactamente a dónde está fluyendo mi tráfico. Puedo saber qué uso le están dando a mi VPN, o sea, si tengo un túnel, pues en este caso tengo el túnel de Secure Access, hay cosas que se están yendo por dentro del túnel y cosas que se están yendo por fuera del túnel. Lo que se va por el túnel típicamente es el acceso a los recursos dentro de mi data center y lo que se va por fuera del túnel es el acceso a las SaaS que no generalmente están en Internet y no tiene sentido que yo pase el tráfico a través del túnel. Entonces acá puedo saber yo cómo ha sido el tráfico dentro del túnel y fuera del túnel todo este tiempo, ¿sí? Y puedo saber cuáles son las aplicaciones que están haciendo uso de ese túnel, ¿sí? Puedo saber incluso cuál es el porcentaje que está yendo dentro del túnel. Entonces acá tengo, por ejemplo, Netflix, estoy mandándola toda dentro del túnel. Aquí yo debería definir una regla en la cual digo, pues si les voy a permitir Netflix, pues no tiene sentido que se conecten por el túnel porque eso significa que todo el tráfico está yendo a mi firewall y pues yo no tengo por qué filtrar tráfico relacionado con Netflix ahí. ¿Sí? Puedo entrar a ver, bueno, cuáles son las aplicaciones, o sea, quiénes son las personas que están conectándose a Netflix, cuánto tráfico está generando esas personas. Acá me va a traer esa información. Eh, cuáles son los usuarios que se están conectando ahí, entonces, y los horarios. Pues aquí veo que todo este tráfico está yendo por el túnel y estos son los horarios en los cuales estas personas están usando Netflix desde ese dispositivo. ¿Sí? Y acá están las personas que se están conectando, los dispositivos que se están conectando y los usuarios que se están conectando. ¿Sí? Acá están los sitios desde los cuales, los streaming, desde los cuales están descargando las películas o lo que están viendo. ¿Sí? Y acá puedo ver también, pues, los dispositivos. Entonces, de esta manera yo puedo saber todo lo que está ocurriendo con los dispositivos en cualquier momento. ¿Sí?
Igualmente puedo ver cuáles son las aplicaciones que están usando las personas en mi red. ¿Sí? Acá puedo saber yo cuáles son las aplicaciones que más usan, cuáles son las que menos están usando recursos de red, ¿sí? Cuántos gigabytes están usando y cuáles y cuántos gigabytes y en qué momento del día. Entonces acá de nuevo aparece acá Netflix. No mentiras, esta es otra, esta es otra aplicación que está usando un Get Channels que está trayendo información. Tuvo un pico a las 2 de la tarde, ¿sí? Pero durante todo el día, pues acá tengo otras que están trayendo un poquito más de información de otros sitios, ¿no? Entonces, tengo el detalle de los dispositivos, de las aplicaciones a las cuales se conectaron, los destinos a los cuales se conectaron, ¿sí? Todo ese detalle lo tengo en cualquier momento. Tengo visibilidad total de lo que está ocurriendo con la red. Y acá puedo yo también saber lo mismo que es en Secure Endpoint, dónde está un dispositivo determinado. Puedo saber yo cuáles dispositivos están conectándose de manera remota, cuáles están conectando y dónde se están conectando. Acá tengo estas personas que se están conectando desde estos sitios y lo mismo que puedo hacer con Secure Access, pues con Secure Endpoint, perdón, puedo entrar a ver el sitio exacto desde donde esa persona se está conectando. ¿Sí? Acá esta persona se está conectando desde tres dispositivos distintos. ¿Sí? Acá tiene un Android, tiene otro Android y tiene un iPad que tienen Secure Access y desde los cuales esta persona que está en este sitio está trabajando en este momento. Entonces, por acá, de esa manera yo puedo saber también utilizar geolocalización a través de esta herramienta. Entonces, en resumen, Secure Access me va a dar visibilidad total de lo que las personas hacen con mi red. Secure Endpoint me va a dar visibilidad total de lo que las personas hacen con mi endpoint. Me va a contar todo lo que está pasando en mi endpoint. Ambas aplicaciones tienen posibilidad de conectarse a 100, a través de enviar su información a través de un conector 100 a cualquier herramienta Syslog que eh, realice ese tipo de eventos y ambas tienen posibilidad de conexión vía API para extraer información o obtener información de los recursos de la que Absolute recolecta. Buenísimo, buenísimo. Mira, por aquí nos pregunta Manuel, ¿se puede forzar el cifrado de todos los equipos si tengo BitLocker? Sí se puede forzar, pero eso es digamos, Absolute tiene las herramientas para hacerlo. Nosotros podemos ayudarte a hacerlo con Absolute, pero implica la participación de servicios profesionales de Absolute en la implementación de la solución. Ok. Nos preguntan, ¿nos enviarán la grabación de la... Sí, sí, señor. Correo post evento van a estar recibiendo la grabación de la sesión, así como la presentación. Igualmente están nuestros contactos para que nos puedan contactar cualquier tema. ¿Qué pasa si se roban el equipo y le cambian el disco duro? Esta es una pregunta súper clásica. Mira, si se roban el equipo y le cambian el disco duro y Absolute tenía la persistencia activa, la persistencia se va a volver a activar en ese equipo con ese nuevo disco duro. Y si el equipo estaba bloqueado o estaba borrando la información, va a volver a borrar la información en ese equipo o va a volver a bloquearse en ese equipo. ¿Sí? O sea, Súper bien. las políticas que hubiera definidas para ese dispositivo se van a volver a aplicar, así, así le cambien el disco duro al equipo. Perfecto. ¿Cuál es el ancho de banda que consume, en este caso, Absolute? Absolute consume muy poquito ancho de banda porque es un agente muy liviano que reside dentro del equipo y no tiene una comunicación permanente con el centro de monitoreo de Absolute. Tiene una comunicación que se hace cada 15 minutos y en esos 15 minutos básicamente se envía actualizaciones, las variaciones o los deltas que ha habido de los diferentes elementos que Absolute monitorea. ¿Sí? Si no ha habido ningún cambio, pues Absolute no va a enviar nada, ¿no? Generalmente los dispositivos no tienen muchísimos cambios en el día, entonces la cantidad de información que envía es realmente poca y no consume mayor ancho de banda. Claro, perfecto. Sí, menos que menos porque solamente envía las novedades. Entonces no Ajá, envía exactamente. Ujú. no es el reporte completo de nuevo que se sobrescribe en el centro de monitoreo. Perfecto. Listo. Mira, en honor al tiempo, ya nos pasamos 5 minutos, Juan Carlos, pero de verdad quiero agradecerte muchísimo por esta tan nutritiva sesión. Nos encanta cada vez que nos acompañas y nos das una clase magistral acerca de toda la solución. Si quieres, puedes proyectar ahí, porfa, nuestros contactos, porque algo que siempre nos preguntan es cómo podemos contactarlos para profundizar más en la solución.
Nuestros contactos están allí, pueden escribirnos con toda confianza. Una sesión personalizada para evaluar caso por caso nunca está de más, no tiene ningún costo en absoluto. De hecho, a las personas que participan en nuestros eventos siempre les otorgamos, obviamente, y esto es en acuerdo con la corporación, previa prueba de que la persona estuvo asistiendo al evento y todo eso, que nosotros tenemos nuestra base de datos, unas licencias de evaluación hasta por 3 meses. Entonces, para que puedan probar la solución en sus organizaciones y ver cuáles son todas las capacidades y si les hace sentido, bueno, ahí ya se avanza con una propuesta comercial y todo esto. Pero súper importante saber que sin costo, sin ningún tipo de costo, pueden tener unas licencias de evaluación en sus organizaciones, otorgadas solamente por el hecho de haber asistido al webinar y con estas sesiones uno a uno sin ningún tipo de costo. Entonces, por favor, la invitación es para que nos contacten si desean unirse a esta familia de ciberseguridad. Y bueno, agradeciéndoles a todos y a Juan Carlos por habernos acompañado. No, pues muchas gracias, David, por la invitación y pues espero verlos a todos pronto en alguna prueba de concepto, en alguna demo, o como decía David, pues analizando los casos de uso específicos en los cuales podemos apoyarlos con nuestras soluciones. Muchas gracias por el tiempo, y pues que nos veamos pronto. Perfecto. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.